en nombre de la promotora del comercio exterior de Costa Rica, queremos darles la más cordial bienvenida a este webinar de cadenas globales de valor y perspectivas de la industria aeroespacial. Voy a presentar aquí, voy a cambiar un momentito que se me hizo un congeladito, como dicen, de la imagen. Estábamos hablando precisamente de elementos tecnológicos en los procesos acá y aquí se me congeló mi imagen. Pero bueno, en ese ejercicio inicial queremos agradecerle al Costa Rica Aerospace Cluster y queremos agradecerle también a General Electric por tenernos por acá. Uno de los, obviamente, puntos y elementos que nos llama aquí a conversar es cómo las cadenas globales de valor pues, han tenido una disrupción de manera altamente importante alrededor de los tiempos de pandemia. Y yo creo que al final esto se origina en buena medida y como sabemos, por el impacto que tiene China en el peso de la economía internacional. En el año 2002, cuando se dio pues una crisis en Asia, producto de también la presencia de un virus específicamente que se dio en Asia, empezando en Hong Kong, pues en ese momento China representaba, si acaso, un 3 o un 4% del Producto Interno Bruto Global. Ahora representa un 16% del Producto Interno Bruto Global. Y esto obviamente impacta de manera directa lo que estamos viviendo en este momento. Estamos hablando que más de un 46% de la producción de electrónicos, por ejemplo, está ligada a producciones en China. Más de un aproximadamente 35% tiene que ver con la industria de electrónicos. Aproximadamente el 50% de los textiles y prendas de consumo tienen que ver con la producción en China. Y obviamente se está hablando de que más de 1,000 multinacionales principales en Asia tienen en este momento más de 12,000 operaciones en China. Nada más, 12,000 operaciones de algún tipo tienen las principales 1,000 multinacionales que están en este momento operando en China. ¿Y qué sucede? Esas 12,000 operaciones, de manera curiosa, están asociadas a industrias que tienen que ver con equipos médicos, electrónica, bienes de consumo, productos industriales y todo lo que tiene que ver obviamente con la industria pesada. Entonces podemos entender y dar contexto del peso específico que tiene esta disrupción que ha venido desde Asia y el impacto que esto tiene en el resto del mundo. Ahora, conectando un poquito esos elementos, podemos entender por qué se dio ese fenómeno de pánico, que podemos verlo hasta irracional, si se puede pensar en lo que estuvimos viendo en perspectiva, pero nos dejó algunas lecciones importantes. Entendimos que no existía de manera sostenida en la mayoría de las empresas y podemos verlo sector por sector, industria por industria, un plan B que tuviera que ver con, primero, entender el grado de profundidad con el que yo analizaba a mis proveedores. Yo no tenía esa definición tal vez de semáforos en donde tenía claro cuáles eran mis proveedores A, B y C en temas de riesgos. Entonces, ese roadmap no estaba claro en muchísimas empresas a lo que hemos estado nosotros investigando. No había realmente una cultura también de continuidad del negocio, producto de una pandemia. Eso no estaba en la agenda, había cultura de continuidad de negocio en otras áreas, pero no asociadas al tema de una pandemia. Y claramente no había un entrenamiento interno en las empresas para atender este proceso. Esto obviamente lo que generó de manera directa fue un impacto en también las comunidades, pérdidas de empleo, aumento desmedido de precios, estancamiento económico, si se puede decir. Entonces, hasta cierto punto, también la cultura
relacionada con todo lo que tiene que ver con aportes a la sociedad en funcionamiento impactó. Entonces muchas empresas quedaron hasta cierto punto como al final del día no estuviste a la altura porque no tenías un compromiso realmente social con tu comunidad. Perdimos una gran cantidad de empleos porque tal vez eso se pudo haber hecho diferente. Entonces hay muchas connotaciones que se han generado producto de estas discusiones y pues esta perspectiva que les comparto de manera inicial conecta directamente con el por qué tenemos hoy acá a General Electric, Infrastructure Querétaro, apoyados en Alberto Robles, que es Strategic Source Supply Chain Manager, y a Fernando Alcántara, que es uno de los ingenieros expertos en todo lo que tiene que ver con materiales. Queremos hablar de esta perspectiva desde el enfoque aeroespacial y sobre eso voy entonces a pues presentar a Esteban Carrillo, director del Clúster Aeroespacial, para que iniciemos esta conversación. Queremos darle la bienvenida de nuevo a Alberto y a Fernando. Gracias por acompañarnos, por la confianza. Y pues empezamos la conversación. Así que muchas gracias. Esteban. Bueno, buenos días Andrew, buenos días a todos los participantes. En realidad a nombre del Clúster Aeroespacial, de las 34 empresas que representamos como agrupación, muy contento de este acercamiento que tenemos el día de hoy, de poder compartir y fortalecer este acercamiento que estamos teniendo con México, en este caso con General Electric, nada menos y nada más, ¿verdad? Uno de los jugadores tal vez principales de lo que podemos hablar. Entonces, la idea es conversar un poco, ¿verdad? Tomar un poco de la experiencia tanto de Alberto como de Fernando. Bueno, ya introducción, ¿verdad? Entonces, hay que empezar por el contexto. O sea, vamos a ver, y el contexto creo que ha sido bastante incierto y hay una cosa que todos sí tenemos muy claro sobre el 2020. Y es que queremos que se acabe, ¿verdad? O sea, queremos realmente que empiece el 2021, ocupamos empezar a ver hacia adelante, ¿verdad? Y ocupamos empezar a entender qué es lo que está pasando. Entonces sí, hay impacto en macroeconomía, hay impacto a nivel social. Entonces, como le estaba introduciendo Andrew, la cadena de suministro global, por la tendencia que se venía dando en los últimos años de valga la redundancia, el concepto de globalización, se viene dando impactada de una forma muy agresiva. Entonces, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo está tratando de analizar el impacto. De hecho, como dice Andrew, un 20% de la materia prima a nivel global viene de China, ¿verdad? Entonces ya propiamente la región de Asia viene impactando. Pero entonces vamos a ver, hay sectores que por la naturaleza del negocio tuvieron un impacto más a corto plazo. O sea, llámense el mundo en el que estamos nosotros, de manufactura avanzada, entiéndase dispositivos automotriz, aeroespacial. Tienes dos elementos que también, vamos a ver, no colaboraron en este elemento, que es el concepto del justo a tiempo, del tener pocos inventarios, el famoso concepto de eficiencia, ¿verdad? Que eventualmente tenemos una combinación de materiales críticos, ¿verdad? Y bajos niveles de inventario por una combinación de eficiencia y costos, que inclusive como sector también nos pone en un esquema de riesgo altísimo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para empezar la discusión es en Latinoamérica, ¿ok? Entonces la tendencia es, vamos a empezar a regionalizar, ¿ok? A nivel global eso es más o menos como la tendencia que se está dando. ¿Qué podemos esperar en Latinoamérica? Tenemos obviamente a Estados Unidos, ¿verdad? Que se viene a convertir en nuestro mejor amigo en estos momentos, pero también tenemos grandes jugadores en México, ¿verdad? Dentro de lo que es el sector aeroespacial. Entonces, ¿qué se espera para Latinoamérica? Y yo creo que la pregunta más importante es si estamos listos para lo que se viene. Entonces, tal vez le doy la palabra a Alberto. Adelante, Alberto, coméntenos un poquito a ver ¿qué opina sobre el tema? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Andrew, Esteban, gracias por la introducción y por la invitación. Es un honor estar por aquí acompañándolos el día de hoy a todos ustedes.
Y vaya que nos toca un tema de coyuntura y de vital importancia, ¿no? Creo que el COVID-19, en mi opinión, no necesariamente vino a cambiar las cosas, creo que vino a acelerar muchas de las tendencias que ya se venían viendo en los últimos años. O sea, situaciones como esto de la regionalización de cadenas de suministro, habíamos estado leyendo por ahí a nivel macro algunas tendencias de nacionalismo también, proteccionismo, pero creo que lo que vino a hacer el COVID es precisamente meter el acelerador un poco por ahí en esas tendencias. El problema es que creo que nos agarró en un momento en el que no estábamos preparados. Ciertamente creo que firmemente que las prácticas o las mejores prácticas de administración de cadenas de suministro no eran tan buenas. Muchas veces, o la mayoría de las veces, nada más enfocadas en costos, en optimizar la variable costos, pero sin voltear a ver todos los riesgos que eso conlleva. Y lo pudimos ver, ¿no? Llega el COVID, China prácticamente, o no prácticamente, cierra sus fronteras durante algunos meses y empezamos a ver sectores como el aeroespacial y el automotriz, que son muy relevantes en México, pues verse impactados por la falta de suministro de partes, ¿no? Y los pocos inventarios o casi nulos inventarios que se tenían por todo esto que comentabas, Esteban, del just in time, se consumieron en muy poco tiempo y muchas de las plantas productivas acá en el país tuvieron que cerrar. Creo que hay grandes oportunidades para nuestra región en el sentido de que todos, tan Costa Rica, hablando particularmente de Costa Rica y de México, contamos con una mano de obra muy calificada. Somos países muy competitivos en costo y también la ubicación geográfica creo que nos ayuda mucho al estar tan cercanos de nuestro mejor amigo, ¿no? de Estados Unidos. Creo que también enfrentamos algunos retos, ¿no? Si bien tenemos las capacidades, hablando, por ejemplo, un poquito más de México, el reto más grande que yo visualizo es ciertamente los bajos niveles de integración de la cadena de suministro. No tenemos todos los eslabones de la cadena presentes en el país o no con el peso específico que nosotros requerimos para poder o ser capaces de entregar un producto terminado, ¿no? A tiempo y a costo competitivo también para nuestros clientes. Más adelante estaremos hablando de esto, pero principalmente a niveles de Tier 3, nivel 3 en la cadena de suministro es donde empezamos un poquito a ver los retos principales y empezamos a depender de otros países. Y es ahí donde al momento de que el producto por esos procesos empiezan a cruzar la frontera N veces, empezamos a perder pues esa competitividad en costo que tenemos. Entonces creo que es un buen momento para abrir boca y entrar un poquito más en el tema. Pues creo que debemos empezar a replantear y a repensar la forma en la que hemos administrado nuestras cadenas de suministro y ciertamente la expectativa sería que esta pandemia ahora sí nos deje una lección aprendida que sea duradera, porque no es la primera vez que ocurren cosas como esta, pero el enfoque sigue siendo en costo, ¿no? Y ahorita nos está pasando la factura. Alberto, es interesante eso que hablas, un poco del contexto de América Latina. El otro día leía un artículo de Alan Beatty del Financial Times y parece que hay una serie como de visiones mixtas respecto, digamos, a qué tan agresivo es, por ejemplo, después de toda esta disrupción que se ha dado, qué tan agresivo realmente es una visión de reshoring. O cómo se está dando y qué peso tiene. Si vemos, por ejemplo, si hubo ruido de Japón, de Alemania, Estados Unidos, ofreciendo incluso fondos para que las empresas volvieran a sus países o hicieran un poquito de satélite alrededor, por ejemplo, del tema de China principalmente. Pero si uno ve el volumen transaccional, por ejemplo, que tiene Asia, el peso industrial, y el tamaño de las operaciones, como lo comentaba yo al inicio, más de 12,000 plantas de algún tipo de producción en China. ¿Qué crees o qué estás viendo respecto o qué sensación han sentido ustedes? ¿Qué les han dicho que sí se puede hacer bajo una cultura de visión regional y que realmente es un poquito más complejo sacarlo, digamos, de Asia?
Mira, es un punto muy interesante el que tocas, Andrew, porque pareciera que el discurso no es congruente con lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y creo que parte de las cosas que tenemos que entender en este contexto es el papel de China, que ya lo mencionábamos en un inicio. O sea, China se ha convertido al día de hoy, y hay cierto debate al respecto, pero al día de hoy oficialmente en la segunda economía más grande del mundo. Por ahí muchos dicen que ya es la primera, que alcanzó Estados Unidos, pero es un jugador muy preponderante en el ecosistema global. Y históricamente hemos ido construyendo una dependencia muy fuerte de la región, particularmente de ese país. Entonces sería un poco ingenuo, ¿no? Decir que de la noche a la mañana vamos a cortar esa dependencia y esos lazos con China. Entonces es por eso que sigue siendo un imán, un polo muy fuerte que atrae mucha actividad comercial de aquel lado. Hoy en día se habla de una estrategia China plus one, ¿no? China más uno, donde realmente China va a seguir siendo un polo muy, muy importante. Yo no creo que en el corto plazo veamos una regionalización muy marcada hacia nuestra región, hacia nuestro continente. Sí creo que va a ser un proceso paulatino, lento. Sin embargo, pues China va a seguir siendo muy, muy relevante, ¿no? Sigue siendo un mercado muy, muy grande y como comentaba, lo veo complicado el poder cortar esos lazos, ¿no? De tajo. Ok. Creo que más bien tenemos que pensar en cómo vamos a convivir con eso y específicamente qué cosas podríamos jalar a la región, ¿no? Sí, yo creo que ahí, Alberto, balanceas muy bien el tema de que eventualmente pues seguirá siendo China ese eje, ese líder en cadenas de suministro, pero nos toca a nosotros ser resilientes. Ahora sí, empecemos a jugar el juego diferente. Entonces, un poquito en esa conversación de resiliencia en supply chain y en el contexto actual, de repensar un poquito cómo los modelos tienen que flexibles, digamos, apostando a la disminución de riesgos, producto de lo que ha sido esta pandemia, se empiece a apostar por una integración plena de la disciplina de supply chain. Tú que eres un experto en el tema, Alberto, nos toca convivir con China, pero nos toca ser resilientes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que generó que históricamente nos enfocáramos tanto en costo, en supply chain, y no en una visión de disciplina estratégica que es el supply chain? ¿Cuál es tu sensación alrededor de eso? Mira, mi sensación o mi opinión al respecto es, en pláticas que he tenido con colegas que tienen una posición similar a la mía en otras compañías, más aparte, si consultamos un poquito por ahí la literatura, creo que tiene que ver con una cuestión de alineación de incentivos. Creo que hemos confundido la parte de supply chain con únicamente una de las actividades que son muy importantes, que es compras. Compras es una parte fundamental de toda la parte de administración de cadena de suministro. Sin embargo, parte de compras de cadena de suministro, no necesariamente los objetivos están alineados. El supply chain manager, como es mi caso, ciertamente voltea a ver este tipo de aspectos de resiliencia, cómo construir ese plan B y ese plan C en caso de que haya eventos altamente disruptivos, pero al mismo tiempo de pronto tenemos a un equipo de compras que a lo mejor sus objetivos y sus targets del año van enfocados a reducción de costos. Y generalmente, digo, por economics básicos, pues nos damos cuenta que cuando colocamos la mayor parte del volumen con un solo jugador o con una sola región, pues vemos nuestros costos optimizados, ¿no? Los costos bajan drásticamente, pero eventualmente pasa factura, ¿no? Una estrategia de ese tipo. Entonces, creo que la razón principal es eso, hay una desalineación de objetivos en términos de los objetivos del supply chain manager con el manager de compras. Y también, pues, digo, es un poco dejarnos seducir, ¿no? Por los ahorros y los beneficios económicos que esto trae a las compañías. Perfecto, perfecto. Sí, correcto. Ahora vamos a ver, en Costa Rica ahorita que nos estamos metiendo cada vez más y más en lo que es el sector aeroespacial, ¿verdad? Y metiéndonos en este mundo donde eventualmente no necesariamente estamos entrando en este mundo porque queremos competir por costos, sino que queremos dar
más valor agregado, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, obviamente, dentro de los primeros pasos que estamos dando es en el tema normativo. Vamos a ver, entonces, hay una expresión que ahora que estuvimos también teniendo unos acercamientos con FEMIA, allá con nuestros amigos allá en México, ellos usaban la expresión como la certificación es como tu tiquete de entrar a la boda, pero no necesariamente vas a bailar con la novia, ¿verdad? Entonces, eventualmente es un concepto bastante claro de decir, ok, bueno, la certificación es necesaria, ¿verdad? Y eventualmente, ahorita aquí en Costa Rica estamos empezando, estamos dando esos primeros pasos, tenemos que darnos cuenta que el papelito solo no es que nos va a traer las oportunidades de negocio, ¿verdad? No es que eventualmente ya por estar certificado simplemente, ¿verdad? Me tengo que frotar las manos y esperar a que el negocio llegue. Entonces, eventualmente, ok, sabemos que el primer paso es la certificación, pero ¿cuáles pueden ser esos siguientes pasos, ¿verdad? ¿Cuáles eventualmente vamos a ver desde un punto de vista de ver, como dice uno, el vaso medio lleno, medio vacío? ¿Qué malas experiencias han habido en México, digamos, de empresas que tal vez simplemente siguen esa ruta de certificación, pero tal vez sin un norte claro, como para ver qué lecciones aprendidas podemos tener acá en Costa Rica? ¿Verdad? Que creo que ya estamos listos para dar ese siguiente paso de no solo decir, digamos, tengo esta certificación, sino eventualmente ya tener una propuesta de valor muchísimo más agresiva, por ponerle algún tipo de adjetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia ya en México en este tema? No sé, Fernando, si quieras. Solo un comentario breve. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y tenemos, como lo dices, algunos casos donde pasó exactamente lo que dices, Esteban, donde nuestros proveedores tenían una certificación en mano y cotizamos con ellos y eran competitivos. Y pues a la hora de empezar los procesos de auditorías, antes de liberar una orden de compra, nos dimos cuenta que realmente el proveedor no había tenido o había desarrollado un producto similar al que nosotros queríamos. Y bueno, en compañías como General Electric a veces la directiva es: no quiero ser el primer cliente que que entre con el conejillo de Indias, Fernando. El conejillo de Indias, como lo llaman así. Esto entra un poquito en juego, el del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, qué es después? Platicaba precisamente de eso con Alberto el día de ayer, ¿qué podríamos aconsejar a las compañías en cuanto a este aspecto de: ya tengo la certificación, ya tengo todo este trabajo y de repente no me está llegando como esperaba las órdenes de compra? Y creo que un consejo que podemos dar es, cuando trabajen con clientes, busquen clientes que tengan una gama de productos o gama de divisiones de negocio, entre ellas el de aeroespacial, donde tal vez ustedes puedan entrar primero a esos sectores que no son aeroespacial, ganar confianza, ganar cierta relación con estas compañías y después hacer el paso, la transformación hacia el sector aeroespacial. Tenemos el caso de un proveedor aquí en México que así lo hizo. Ya era proveedor de la división le llamamos GE Healthcare, que es equipo médico. Hizo el cambio a aeroespacial y fue un cambio casi transparente, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, Alberto. Sí, gracias, Fernando. Hemos tenido por ahí también algunas historias de terror, ¿no? Diría, y creo que vale la pena compartirlas. Y me encanta esta pregunta porque a lo mejor es en donde puedo desahogarme un poquito y sacar mi frustración. Creo que a veces, y hablando particularmente de México, la situación es: a veces somos presas de nuestro propio éxito. Muchas de las compañías que pretenden incursionar al sector aeroespacial, como bien decían, creen que nada más es: me certifico y listo.
El problema es que estas compañías que vienen, por ejemplo, de un sector automotriz, un sector muy fuerte acá en México, están acostumbrados a modelos de negocio y de costeo totalmente diferentes al aeroespacial, ¿no? Allá estamos hablando de altísimo volumen y baja mezcla, y en aeroespacial es totalmente lo contrario. Entonces, cuando tenemos un acercamiento con ellos y les decimos, oye, vamos a empezar con piezas quizá de baja complejidad porque es la primera vez que vamos a entablar una relación de negocios, cuando escuchan el volumen, pues me dicen, oye, pues casi que si quieres te firmo cada una de las partes que te voy a dar, ¿no? Y entiendo la preocupación porque ellos vienen con una mentalidad muy alineada a altos volúmenes. Sin embargo, no veo yo que a veces hagan un esfuerzo por revisitar y revisar sus modelos de negocio y de costeo, y tratan simplemente de hacer el plug and play y operar de la misma manera como venían operando antes, ¿no? Entonces, también percibo ahí cierta arrogancia, lo voy a decir así, en el sentido de que, oye, pues yo ya le vendía, no sé, a un BMW, a un Volkswagen, a un Audi, le vendía 100,000 millones de partes más que las tuyas y me iba muy bien, seguramente contigo es más sencillo. Y creo que a veces también es una falta del entendimiento de la industria, ¿no? Las partes son de mucho mayor valor agregado, el aspecto regulatorio es muy, muy relevante, el enfoque a seguridad todavía es mucho mayor, la rigurosidad en general en esta industria es muy diferente, ¿no? Entonces, que creo que eso es un poco de las experiencias a las que nos hemos enfrentado acá, porque la gran mayoría de las empresas provienen de algún sector transversal de la industria, ¿no? No vienen, no son puramente aeroespaciales. Correcto. Alberto o Fernando, cualquiera de los dos, y siguiendo un poquito con esto de que hablaba Esteban de empezar como a pensar en ese modelo de madurez de certificaciones. Si yo les preguntara, ¿cuáles son los 3 elementos sobre los que para ustedes un proveedor puede, digamos, resaltar dentro de una oferta cuando recién va llegando un proveedor donde ustedes, si ustedes lo analizan, ¿cuáles son esos 3 elementos que ustedes dicen? Estos 3 me permiten caminar hacia el resto. ¿Qué me dirían ustedes? Híjole, yo creo que 3 está complicado. Te tengo una lista un poquito más amplia porque creo que cada uno por sí solo tiene una relevancia, pero en el conjunto es donde hace la diferencia. Entonces, déjame, te comparto, van a ser más de 3, pero te comparto mi visión ahí y a lo mejor ahorita Fernando puede complementar. De entrada, ciertamente las certificaciones, como decía Esteban, es el pase de entrada, ¿no? Es el cover, es A la el boda pase a o la al boda, baile. al baile, ¿no? Sí hacemos una revisión como parte del scanning que hacemos de proveedores, de sus finanzas y sus estructuras de costos. Yo particularmente hago mucho énfasis en sus equipos de ingeniería. Muchas empresas en México no tienen equipos de ingeniería porque están acostumbrados a que prácticamente la mayoría de las cosas son build to print. Entonces, pues tengo 1 o 2 ingenieros de manufactura que me ayudan con el setup de la máquina y etcétera, pero pues en aeroespacial el producto es complejo, ¿no? Entonces sí requerimos de cierto músculo de un equipo de ingeniería en medida de lo posible. Obviamente competencia técnica y tecnológica. Muchas veces nos hemos topado con proveedores que dicen, sí, fácilmente puedo hacer tus piezas. Vamos, visitamos el piso de producción y no cuentan con el equipo. De entrada a veces no dan las tolerancias, ¿no? Creo que de entrada algo muy básico, la existencia y conocimiento de sus KPIs. Me he topado con algunas empresas que no tienen KPIs o no saben qué es un KPI. Entonces, de entrada me pone muy nervioso, ¿no? Llegar, porque les digo, oye, ¿cómo andas de entrega a tiempo? No, pues sí, siempre entrego a tiempo. Oye, entonces, ¿en cuánto está on time delivery? Ah, ¿qué es eso? No lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo me dices que entregas a tiempo si ni siquiera lo mides? Va a parecer algo simple, pero los tiempos, la agilidad de la respuesta. Nos hemos topado con proveedores que tardan más de un mes en enviarnos su información para crear el NDA. Simplemente el NDA, ¿no? Y estamos justo en esa etapa en la cual, en ese romance, ¿no? De que estamos tratando de hacer negocios y ni ahí muestran, digamos, cierta disposición o agilidad en la respuesta. Y finalmente, creo que este es de los más importantes.
que haya apertura y disposición para ser desarrollados. Claro. Humildad, en resumen, Alberto. Sí, la verdad es que muchas veces hemos pasado de un no se puede hacer negocios a un sí se puede y de manera exitosa, porque los proveedores han tenido la apertura incluso de abrir sus libros al momento de cotizar. Y Claro. cuando abren los libros y diagnosticamos el problema, podemos ayudar. No es nuestra intención ver sus números como para ahorcar sus márgenes. Al contrario, a mí me importa y me interesa que sea un buen negocio para el proveedor, porque no quiero un proveedor que se vaya a ir a la bancarrota en el corto plazo, ¿no? Ni nunca. Claro, claro. Son como los elementos. Muy bien, perfecto, no, muy interesante. Quisiera nada más recordar que si hay preguntas o comentarios se pueden agregar en el chat. Si son preguntas tal vez cortas o puntuales para hacerlo más eficiente, ahí va a estar Aline apoyándonos en esa revisión. O si hubieran preguntas obviamente más elaboradas, al final vamos a permitir que se levante la mano para que se pueda hacer esa consulta. Yo quería retomar un poquito sobre el tema que mencionó Fernando, sobre temas de modelos de reconversión. Y digamos, pensando un poquito en esas iniciativas que GE ha liderado en México en materia de evangelizar el aerospace, si se puede decir así, ¿verdad? Decirle a alguien que no está en aerospace, puedes estar en aerospace bajo ciertas calidades o capacidades. Y un poquito, Alberto, tal vez la experiencia tuya que tuviste con Costa Rica, ¿verdad? Donde hay un sector de dispositivos médicos mucho más maduro, por una instancia importante que esa industria que tenemos en aerospace y que es incipiente. Entonces, pensando un poquito en esta reconversión industrial que ustedes comentaron, que es una forma muy interesante también de darle espacio al aerospace y ser resilientes dentro de las dinámicas en que estamos. Sobre todo tú, Alberto, que estuviste por allá, ¿cómo analizas o extrapolas, digamos, el caso de Costa Rica en la industria médica hacia poder crear un mayor número de participantes en la industria aeroespacial? Eso, digamos, como primer punto. ¿Cómo sientes tú que tendría que ser ese tipo de transición o qué sugieres que habría que considerar? Y otro tema que tal vez todavía no hemos estado conversando es un poquito el uso de tecnologías de información y de modelos como el blockchain, como inteligencia artificial, como IoT, para hacer más eficientes los pisos industriales también y que las empresas sean muchísimo más eficientes y que todavía hay cierta lejanía, aunque pareciera que sí se está penetrando mucho, todavía hay cierta lejanía en eso. Entonces, quisiera un poquito que elabores en eso, Alberto, en tu experiencia en Costa Rica, desde la visión de una industria médica que ha venido madurando, cómo podemos aprovechar tecnología, que probablemente ustedes ya han visto casos de éxito en México con algunas pymes haciendo cosas interesantes con tecnología, y qué perspectivas habría para eventualmente fomentar en Costa Rica ese cambio, digamos, de reconversión hacia ese tipo de modelos productivos. Sí, claro, Andrew. Pues mira, me gustaría a lo mejor hiciéramos una comparación o un símil de lo que ha ocurrido en México con industria automotriz principalmente y Costa Rica y su sector médico. Creo que ambos países, su sector industrial tienen sus diferencias, pero creo que tenemos una cuestión en común muy, muy relevante, que es de entrada una mano de obra altamente calificada, y ambos países contamos con un sector industrial con un nivel de madurez destacable, al menos con uno. Por dar un ejemplo, en la de México tenemos el sector automotriz, quien pues de entrada es de los sectores más grandes, si es que no el más grande en el país, y es quien ha mostrado, digamos, un poco más de interés por todas estas nuevas tendencias de industria de movilidad que ven ahorita amenazado su futuro ya no tan lejano. Están buscando diversificar su operación en otras industrias, entre ellas la aeroespacial. Hemos liderado algunos eventos, incluso como seminarios de migración de proveedores, le llamamos, que es básicamente esta reconversión industrial. Lo hemos hecho a través de la FEMIA, de aceleradoras de negocios como TECVA, incluso la Fuerza Aérea Mexicana en su evento en la Feria Aeroespacial México, la FAMEX, que tuve oportunidad de participar en el 2019. Ellos hicieron un pabellón de migración de proveedores y podría decir que 8 de cada 10 compañías eran automotrices. Del lado de Costa Rica, ustedes tienen un sector médico muy fuerte y muy, muy interesante. Y creo incluso que pudiera representar una plataforma de lanzamiento, de desarrollo, de migración, como lo quieran ver, hacia el sector aeroespacial, incluso mucho más robusto.
de entrada en sector médico, ustedes ya están muy acostumbrados a trabajar con materiales exóticos, con materiales duros. Las tolerancias son cerradas también. Sus sistemas de gestión de calidad son sumamente estrictos porque es sector médico. Entonces creo que es nada más cuestión de empezar a reenfocar esos siguientes pasos de manera ordenada y coordinada hacia lo que implicaría dar el salto al sector aeroespacial. Pero yo ya veo una alineación en ese aspecto, a comparación de la automotriz, que también tiene sus ventajas, pero yo ciertamente identifico al sector médico como una mejor plataforma aún para hacer esta reconversión. Entonces creo que podrían trazar un muy buen mapa de ruta para llegar al sector aeroespacial. Muy bien. Alberto, y una pregunta, usualmente, ¿verdad? La respuesta rápida, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel de compartir capacidades técnicas y demás, ¿verdad? Hablamos del sector de dispositivos médicos, automotriz. En este proceso, ¿hubo alguna sorpresa? Digamos, ¿hubo alguna sorpresa? Tal vez saliéndonos un poquito de lo que se dice del canasto, ¿verdad? De que mira, tal vez saliéndose de lo que es dispositivos médicos, automotriz, tuvimos otro sector que sorprendió, tenía alguna capacidad que pudimos integrar, se dio esto en México, hay algo que fuera de esto, ¿verdad? Que es lo evidente, que podríamos volver a ver a nivel local. ¿Cuál ha sido la experiencia por allá? Pues destacaría, además de la automotriz, creo que la automotriz es relevante por su tamaño, ¿no? Y el peso específico que tiene en el país, pero también creo que la industria de petróleo y gas, y de hecho es algo que también vi en Costa Rica, o sea, visité uno de sus proveedores por allá el año pasado y me di cuenta que ya estaban certificados en aeroespacial, ya tenían clientes aeroespaciales, pero tenían una operación bastante importante de clientes del lado de petróleo y gas. Y hoy en día estamos en pláticas con ellos, están cotizándonos un paquete por ahí y creo también que petróleo y gas puede ser una buena plataforma también. Por los niveles de complejidad, obviamente los materiales también son sumamente exóticos por los ambientes de operación en los que operan los dispositivos fabricados por estas compañías, ¿no? Okay. Y si me permites agregar otro ejemplo, también tenemos un caso donde un proveedor de equipo para la industria alimenticia se convirtió uno de nuestros proveedores. Ellos están especializados en equipo para silos, contenedores de equipo alimenticio, manejaban aleaciones parecidas a las que nosotros manejamos y también se convirtió en un caso de éxito, no necesariamente del sector médico a aeroespacial, también ocurrió de alimenticio industrial a aeroespacial. Oye, Fernando, y a lo mejor valdría la pena que creo que es buen momento para conectar con lo que hacemos del lado de aeroderivadas, porque así es como llegó esta empresa de sector alimenticio a hacer negocios con nosotros y ¿por qué no le compartes aquí al equipo lo que estamos haciendo desde esa óptica? Claro que sí. Nosotros, específicamente en el área donde yo estoy enfocado, es aeroderivados, que son motores reconvertidos del mundo de la aviación, puestos en piso para generar energía o potencia, energía para darle luz a nuestras casas o alguna compañía, o potencia, torque para hacer empujar un compresor, por ejemplo, de gas natural, ¿no? Como decía Alberto, hay un poco de relación con la industria de petróleo y gas. Este caso precisamente se pudo lograr debido a que en esta industria las certificaciones no son necesariamente aeroespaciales para nuestros proveedores. Nosotros buscamos proveedores que tengan certificaciones ISO y un buen control, un buen sistema de calidad y de manejo de su producto. Y así es como se dio la relación. Empezamos con el proceso de los NDAs, cotizaciones, los visitamos, vimos que tenían las capacidades y el sistema de gestión de la calidad y pues hoy en día estamos haciendo negocios con ellos.
Sí, Eso me parece fantástico, Fernando y Alberto. Es un súper caso ese. Definitivamente, sí. Esteban, tenemos una tareita ahí que revisar de ese caso. No, y algo que queremos poner sobre la mesa porque creo que puede ser atractivo para Costa Rica y es como lo estamos haciendo con este proveedor que les comentaba anteriormente. El planteamiento estratégico que hicimos desde el punto de vista de Supply Chain Management en nuestro centro de ingeniería aquí en Querétaro es, yo en el 2018 me di cuenta que de cada 10 compañías que se acercaban conmigo a querer hacer negocios del lado de aviación, de cada 10 rechazaba 11. O sea, estoy exagerando, ¿no? Y la verdad es que dije, ¿sabes qué? Este approach no es productivo porque hay compañías que son muy competentes que necesitan, quizá necesitan algo de ayuda, pero ¿cómo les ayudo? Entonces dije, ¿cómo puedo sacar provecho de que nuestro centro de ingeniería aquí es multinegocio? Entonces tenemos otras divisiones como renovables, como aeroderivadas, como aviones, como aviación comercial, que son los motores de avión, y planteamos un approach en el cual sabes que a lo mejor no estás listo para aviación en este momento, pero te puedo insertar en mi cadena de suministro del lado de renovables. Y te ponemos un programa de desarrollo, te ponemos marca personal y eventualmente te desarrollaremos hasta llegar a commercial engines. Entonces, es así como llegó este proveedor de industria alimentaria. No estaba listo para aviación, pero sí para AEO, que es la parte de aeroderivadas, y para nosotros AEO es sumamente estratégico porque es lo más cerca que van a estar de aviación. El Claro. producto es meramente una máquina aeroderivada y por obvias razones están ya muy cerca. Simplemente no va a volar, es la única diferencia. Es prácticamente sí. Así es. Ahora, vamos a ver, en este acercamiento que está teniendo México y Costa Rica, ¿verdad? Obviamente lo que estamos tratando de identificar son áreas complementarias, ¿verdad? Entre ambos países. Sin embargo, Costa Rica por sí solo, ¿verdad? Está haciendo su tarea, está estableciendo su propia estrategia. De hecho, nosotros hemos compartido, ¿verdad? Con nuestras contrapartes allá en México, ¿verdad? Como un mapa donde podemos ver eventualmente dónde hay presencia en Costa Rica, dónde no hay presencia y dónde tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, uno de esos tal vez lunares, por así decirlo, ¿verdad? Que eventualmente estamos trabajando muy fuertemente acá en Costa Rica es el tema de procesos especiales, ¿verdad? Ok, quiero meterme al sector aeroespacial, pero más allá de AS 9100 nos empezamos a encontrar con la temática en ATCAP, ¿verdad? Que es un mundo totalmente aparte, como digo yo, hasta medio tenebroso, ¿verdad? Donde ya el enfoque a procesos especiales es un poquito más complejo. Nos metemos con, ¿verdad? A nivel nacional tenemos mucha tarea que hacer a nivel de pruebas no destructivas, a nivel de tratamientos térmicos, eventualmente nos estamos dando inclusive recientemente cuenta de certificaciones NADCAP a nivel de mecanizado, a nivel de electrónica, de soldadura en tarjetas, por ejemplo. Entonces, definitivamente es algo en lo que tenemos que dar ese siguiente paso. En Costa Rica ya tenemos dos empresas con certificaciones NADCAP. Eventualmente hemos analizado mucho, ¿verdad? A nivel de business case, ¿qué podemos hacer acá localmente? Pero siempre la pregunta es, ¿por dónde empezamos, verdad? O sea, hay mucha tarea que hacer, o sea, desde la formación técnica, desde el concepto de infraestructura, desde el concepto inclusive de entender la metodología y la sistemática de estas auditorías, ¿verdad? Donde tal vez hacerlo todo, ¿verdad? En paralelo puede ser un poco agresivo. ¿Dónde se recomienda empezar, verdad? Eventualmente yo sé que es una pregunta compleja, cada empresa tiene su nivel de madurez, ¿verdad? Pero eventualmente si quisiéramos partir de cero, ¿verdad? A nivel también de casos de éxito, ¿cuáles pueden ser esos primeros pasos? Y sé que Fernando es ahí el experto, ¿verdad? En procesos especiales y demás, entonces sería bastante interesante conocer la perspectiva desde un punto de vista de GE y la experiencia que he tenido a nivel de cadena de suministro allá en México. Claro que sí. Bueno, primero que nada creo que se ha sembrado muchos mitos alrededor de las certificaciones NADCAP, ¿no? Que baja la productividad, que son altos costos, es un proceso largo. Y
En realidad, sí no es un proceso simple obtener una certificación NADCAP, pero hay toda una variedad de herramientas disponibles para obtener estas certificaciones que pueden ayudar a las compañías a recorrer este proceso. La misma gente de NADCAP ofrece herramientas como autoevaluaciones para saber uno dónde está con respecto a la certificación, qué tan cerca o qué tan lejos, y esto puede permitirte tomar la decisión de recorrer ese camino por ti mismo o ayudarte de un facilitador, ¿no? Hay compañías que también se dedican a facilitar, te acompañan en el camino de las certificaciones NADCAP. Bueno, ¿y por qué es importante NADCAP, ¿no? ¿Por qué me tendría que certificar NADCAP? Lo que hace NADCAP es ponerte en una lista de proveedores que han demostrado autosuficiencia, repetitividad en los procesos por los cuales están certificados, ¿no? Y eso abre una gama de no solo trabajar para un solo cliente, sino para toda una industria, y son atractivos para los OEMs porque básicamente es este nivel de autosuficiencia. Sabemos que tú haces los productos bajo una rigurosa sistema de calidad, y entonces no tenemos que estar sobre de ti dando oversight a cada uno de tus procesos, ¿no? Sabes lo que tienes que hacer, estás auditado y certificado para hacerlo. Regularmente en General Electric tenemos clasificados alrededor de 50 procesos especiales englobados, y digo, puede variar entre compañía y compañía, ¿no? Pero pueden englobarse en 5 categorías, que es tratamientos térmicos, soldaduras, recubrimientos, procesos químicos y certificaciones para laboratorios de materiales, ¿no? En nuestra experiencia en México, con el producto que estamos manejando ahorita, que son los aeroderivados y buscando también el sector de aviación comercial, los procesos especiales certificados NADCAP que más hemos estado sufriendo para encontrar son precisamente lo de inspecciones no destructivas, soldaduras. Esto es en la necesidad inmediata de los productos que vamos a traer también a México. En el futuro cercano estamos viendo la necesidad también de tratamientos térmicos. Es más o menos lo que podría comentarles. Ok, buenísimo. Espero que todas las empresas estén tomando nota, ¿verdad? Esa era una de las preguntas clave que teníamos ahí dentro de la bandeja, que cuáles eran esos procesos especiales, tomando en cuenta, ¿verdad? Que el país ahorita hasta cierto punto está con la hoja en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser ese direccionamiento? Pero creo que ya de una forma ahí bastante clara, ¿verdad? Nos da ciertos indicios de más o menos cuáles podrían ser unas decisiones acertadas a nivel país, ¿verdad? De tratar de cubrir esos huecos, y por qué no empezar a generar este proceso, ¿verdad? De encadenamiento regional entre México y Costa Rica, ¿verdad? Fernando, y quería, digamos, complementar un poquito la pregunta que te lanzó Esteban. Nosotros hemos visto precisamente por ese inicio de ciclo, digamos, de valor agregado en la industria que está haciendo Costa Rica, pues sufrimos este tema, perdón, de tener que muchas veces trasladar partes a otras locaciones para hacer ciertos procesos, regresarlas y después redireccionarlas hacia un tercer, digamos, proveedor dentro de la cadena o a un cliente específico. Este ir y venir, digamos, Fernando, de procesos especiales, ¿se ve bien dentro de lo que es la lógica de un proveedor, o ustedes desearan que hubiera un escenario distinto, digamos, o es un escenario que al final, si el proveedor tiene las calidades y el precio da y los procesos específicamente se ajustan a lo que ustedes desean, ¿es un check positivo o ustedes tienen ciertas reservas dentro de esto? Lo pienso mucho precisamente en el escenario del valor que podría tener ir creando más masa crítica
de procesos sociales en el propio Costa Rica, ¿verdad? Para que no salga todo lo que tiene que obviamente salir. Pero no sé qué percepción tienen ustedes alrededor de esto y experiencia que puedan tener, que nos puedan contar. Sí, yo creo que estamos abiertos. No es, obviamente es un tema mucho más comercial de la parte donde yo me enfoco más en la parte técnica, ¿no? Yo lo veo abierto, no creo que haya mayor problema en estos movimientos. Creo que sí hay una ventaja económica al día de hoy con los ejemplos que podemos tener en nuestra proveeduría en México, es que algunos procesos especiales tienen que ir a Estados Unidos y regresar a México, ¿no? Y pues sí tiene una merma en la cuestión económica, y pues veo una ventaja tal vez en Latinoamérica, donde los costos son más manejables y entonces ese impacto puede ser menor en cuanto a agregarle costo a nuestro producto, ¿no? Y a lo mejor para complementar lo que decía Fernando, digo, lo ideal, y esto es quizá muy utópico, ¿no? Pero lo ideal sería pues encontrar un proveedor que estuviera verticalmente integrado y que tuviera de preferencia esos procesos in-house, ¿no? Eso sería genial. Pero si no, algo razonable sería, bueno, lograr esa integración a nivel país. O sea, quizá no está bajo el mismo techo, pero en el país vamos creando esas capacidades que son muy, muy importantes e indispensables en el sector aeroespacial. Pero también lo que comenta Fernando es muy importante porque nosotros también padecemos un poquito de ese tipo de capacidades en el país. Entonces, ¿por qué no buscar esa integración a nivel regional en Latinoamérica? Creo que somos países muy cercanos. También nuestra posición respecto a Estados Unidos es envidiable y los costos deberían de ser más competitivos, ¿no? Entonces, en lugar de que yo esté enviando mis partes a Estados Unidos, pues qué mejor si pudiéramos encontrar la manera de complementarnos con ustedes. Claro, tiene todo el sentido. Yo creo que, Esteban, creo que tú y yo estamos como cerrando nuestro ciclo de las preguntas que habíamos querido plantearles a los amigos de GE. Yo quisiera darle unos 2 minutos a cada uno para que nos den alguna posición, digamos, final, alguna recomendación final desde sus propias experiencias, ¿verdad? En esto obviamente, resiliencia en tiempos de pandemia, proveeduría hacia la industria aeroespacial y, obviamente, tener claro, digamos, que el mensaje puede ser de mucho optimismo alrededor de lo que quiere decir esta industria, significa esta industria para ambos países y lo que puede significar para el desarrollo de Costa Rica. Luego de eso vamos al espacio de preguntas y respuestas, que por ahí ya hay una mano levantada, por cierto. Así que tienen 2 minutos cada uno para hacer un mensaje de cierre. Arranca Fernando, si quiere. Va. Vas, Fernando. Perdón, me quedé unos segundos sin audio. Sí, estamos con los comentarios finales. Un mensaje de conclusiones, básicamente, finales. Fernando, dentro de tu experiencia y consejería que pudieras dar dentro de tu, obviamente, especialización y perspectivas de lo que ha sido la conversación. Pues es simplemente tal vez regresar un poco a la parte de las certificaciones. Como dicen, no es no es solo el ticket de entrada. No hay órdenes de compras inmediatas después de obtener la certificación. Se requiere un trabajo previo, diversificar los servicios y los productos y la cartera de clientes. Hay que acercarnos hacia las entidades certificadoras, entender cuáles son los requerimientos, perderle el miedo a la rigurosidad del mercado y construir entre todos una cadena de suministros más resiliente y mejor integrada. Perfecto. Roberto. Sí, pues bueno, de mi lado es un llamado a la acción, es una invitación a repensar verdaderamente y replantear sus estrategias de administración de cadena de suministro.
Creo que la pandemia actualmente nos puso en aprietos y hay varias cosas ahí, varias lecciones aprendidas que ahora sí debemos aprender. No todo es reducción de costos, no hay que dejarnos seducir, ¿no? Por ahorrarnos por ahí unos dólares. Esto es como tener un seguro. Entonces, es una inversión, pero puede pagar y pagar muy bien. La gestión de la cadena de suministro tiene que ser más con un enfoque más mitigador de riesgos, con elementos que le permitan a la cadena de suministro resistir eventos altamente disruptivos, pero también recuperarse de una manera muy, muy ágil, ¿no? Una vez pasado el evento. Y esto creo que es particularmente relevante porque actualmente vivimos una crisis sanitaria, pero también hemos tenido crisis políticas, tenemos liderazgos muy particulares ahorita en el mundo, son ciertas guerras comerciales, pueden ser también desastres naturales, o sea, en realidad estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Que pudieran de alguna manera afectar a nuestras cadenas de suministro. Y finalmente invitarlos a formar alianzas, ¿no? Quizá México pueda ser un buen aliado y hacer de la región un hub estratégico para esta regionalización que poco a poco, pero se viene dando. Genial, genial. Gracias a ambos por los aportes. Aquí en el espacio de comentarios hay una pregunta de Marco Mileta. Ante la crisis actual en aviación, muchas empresas claves en la cadena de suministro no van a sobrevivir. También es posible que al diversificarse ya no van a querer volver a la industria aeroespacial. Entonces, bajo esa visión, ¿qué está haciendo GE y otras corporaciones grandes para mitigar este riesgo? Comenta él. O sea, yo lo entiendo como pérdida eventual de proveedores, y si ese fuera el caso. No sé si eso es una visión que ustedes tienen en particular, y si hay algo más que luego que ustedes respondan que quiera sumar Marco, pues le damos el espacio para que comente. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ya, es que se cortó un ratito, perdón. Les decía, si quieren tomo esa pregunta. Como les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos 4 opciones estratégicas para desarrollar cadenas de suministro y al mismo tiempo su resiliencia. Y una de ellas es precisamente este mecanismo de migración, que en el caso de nosotros es muy conveniente porque el sector automotriz es más de 10 veces más grande la base de proveeduría que el aeroespacial. Entonces, y también tenemos algo a nuestro favor, que el sector automotriz, las compañías de ese sector, están realmente ávidas de moverse a otro sector por toda esta nueva tendencia de movilidad, ¿no? Entonces, digamos que estamos aprovechando esa tendencia y estamos tratando de capitalizar lo más que se puedan esas oportunidades con proveedores meramente automotrices, más otros que se van sumando. Digo, estamos conscientes que varios van a quedar ahí en el camino, pero nos sentimos confiados de que con la base de proveedores actualmente en México, que son bastantes, nada más con el sector automotriz, como les comento, es un universo increíble ahí de opciones. Sentimos confiados de que podemos construir algo interesante, ¿no? ¿Algo que quieras agregar más, Marco? Todo claro. No, gracias. Saludos, señores. ¿Qué tal? Hola, Marco. Gusto. Aquí tenemos a Eduardo Solís de BI Aerospace. Comenta que una buena área de desarrollo complementario entre Costa Rica y México es procesos especiales. Saluda desde la empresa, nos deja su contacto. Estamos basados en Tijuana, México, y contamos con varias aprobaciones de OEMs y Tier 1. Si quieres hablar un poquito, Eduardo, adelante, por favor. Muchísimas gracias al panel por la oportunidad de poder platicar. Yo tengo la fortuna de tener la experiencia en ambos lados del escritorio. Vengo de varios años en la parte de sourcing con Eaton Aerospace y otras compañías, y estar ahora en el lado de proveedor como gerente de planta en VAP Aerospace. Y justamente cuando estaba escribiendo mi comentario estaba hablando Esteban acerca de este tema, ¿no? En donde la integración regional es muy válida y puede ser bastante competitiva. Eso lo experimenté en otras regiones, por ejemplo, haciendo integraciones en China, en la India, en la parte sur de Asia, en donde tienen los mismos retos que nosotros, ¿no? No todos tienen todos los procesos especiales, pero sobre todo no todos tienen todas las aprobaciones.
Entonces, esas integraciones regionales son muy válidas y son bastante buenas. Ahora, aquí podemos capitalizar el tema de los tratados de libre comercio que existen entre los países. El tema principal va a ser logística. Aquí, y logística y el tiempo ciclo. Si ustedes mandan partes a Estados Unidos desde Costa Rica, aparte del costo logístico, la verdad es que en Estados Unidos mandan sus partes y no son más que uno de muchos, porque ya tienen una base muy amplia de clientes. El éxito que hemos tenido aquí en VAP Aerospace en México, dando apoyo a varias empresas en el país, es porque nuestro tiempo ciclo es bastante competitivo, porque nosotros nos alineamos con las capacidades y sincronizamos nuestras capacidades con la manufactura de nuestros clientes. Entonces, cuando llegan las partes de nuestros clientes, no son uno más, son las partes específicas de este cliente que ya tenemos una relación, entendemos el producto, entendemos sus ciclos de producción y eso nos hace ser muy competitivos. Por ahí les puedo compartir comentarios que hemos recibido de algunas empresas que no están en nuestra región, vienen de bastante lejos, pero nos decían, oye, es que la ventaja de ir con ustedes es de que si yo mando mis partes a Estados Unidos o Europa para procesos químicos, no sé cuándo van a regresar, o sea, no tengo un compromiso de lead time por parte del proveedor, y dos, no sé en qué condiciones van a regresar. Entonces, el simple hecho de tener esa certidumbre de que sabes cuánto va a ser tu lead time y en qué condiciones van a llegar tus partes, eso te permite a ti hacer una planeación estratégica más sólida, ¿no? La otra, si me permiten compartirlo también para Claro. los amigos en Costa Rica, yo también tuve la oportunidad de colaborar ahí hace unos años con Costa Rica y participar en unos eventos. Como mencionaba Fernando, no es fácil entrar a la industria aeroespacial, pero es bueno entrar a la industria aeroespacial. Empresas como GEs, los Eatons, Honeywells, todas estas empresas tienen divisiones aeroespaciales porque esas industrias tienen los ciclos de negocio son mucho más largos. Eso significa que las empresas que tienen, aunque sea un poco de negocio en el sector aeroespacial, tienen una base de negocio que puede funcionar para sus planeaciones de largo plazo. Entonces, les puedo dar ejemplos, por ejemplo, ahí de lo que yo viví con Eaton Aerospace. La división aeroespacial de Eaton es relativamente pequeña con respecto a todo el resto del negocio, pero ha habido años en los cuales el negocio aeroespacial ha sostenido a toda una corporación porque el ciclo de negocio es más largo. Entonces, ¿es un dolor de cabeza entrar a la industria aeroespacial? Sí, pero es un dolor de cabeza que vale la pena. Muchas gracias, Eduardo. Y aquí estamos a sus órdenes para poderlos apoyar. Mencionaban también por ahí procesos especiales. Tenemos acá pruebas no destructivas también. Tenemos inspección por líquidos penetrantes y una serie de procesos de recubrimientos y pinturas, sol yields, etcétera, ¿no? Pues aquí nos da gusto poder atenderlos. Hay un tema por ahí que comenta Rafael Ramírez, dice que en mi experiencia la limitación ha sido que México cobra impuestos de exportación a las piezas tratadas en México y eso las encarece y nos saca de la competencia. Eso es un comentario interesante que habría que compatibilizar con las realidades de los tratados de libre comercio. Yo he escuchado, no he escuchado casos de estos, he escuchado casos en que más bien ha fluido sin ningún problema el intercambio de piezas, entonces no sé si es un asunto de un tratamiento que no se manejó adecuadamente dentro del proceso de las empresas que intercambiaron, digamos, eso, pero ciertamente sí puedo decir que yo he sido testigo que en Costa Rica no se ha dado, bueno, yo en la experiencia, habría que validar caso por caso si es un tratamiento aduanero que no se manejó adecuadamente o si hay algún particular en alguna clasificación que sí nos obliga a ese tema en específico. Hay que ir caso por caso. En mi experiencia no lo había escuchado. Eso sí es importante, digamos, poderlo valorar, pero qué bueno que nos comenta Rafael para ponerle mucho ojo y que más bien esto sirva para que los intercambios de procesos tengan mucho ojo clínico con la parte aduanera, porque se supone que sí tiene que haber una homologación en materia de tratado, sobre todo lo que es bienes industriales y procesos intermedios está prácticamente todo libre de aranceles. Y de hecho el Tratado de Libre Comercio
nuevo, el acuerdo comercial Costa Rica, Centroamérica, México. Ese acuerdo comercial incluso le da origen a procesos que se hagan dentro de toda la región para terminar en cualquier país. Entonces, pareciera que hay que analizar un poquito más a profundidad eso y ver si está aplicando correctamente la normativa de origen que el acuerdo regional faculta y obviamente los acuerdos bilaterales. Pero muchas gracias por el comentario. También Marco, disculpa. También Marco nos dice que correcto, la logística entre nuestros países no es fluida, CAFTA y NAFTA no son compatibles y transportes usualmente pasan por Estados Unidos, por todo modo. Perdón, adelante, Marco. Si puedo interrumpir aquí un segundo. Sí, digamos, en punto de vista de encadenamientos, nosotros encadenarse con México es más complicado que ustedes con nosotros. Y digo por qué, porque muchas de las empresas que están allá, especialmente en la industria de aviación y aeronáutica, son maquiladoras. Entonces lo que hacen es que hay que exportar primero de nuestra parte a Estados Unidos de todo modo. Ustedes de Estados Unidos hacen una importación temporal, después lo envían otra vez a Estados Unidos para enviarlo de vuelta a Costa Rica. En el caso diferente, pues ustedes sí pueden comprar de nosotros porque muchas de nuestras empresas están en zona franca. Lo que pasa es que cuando uno ya después el producto, dependiendo de cuánto porcentaje es de México, del producto, ya no aplicaría para el CAFTA, por ende no podría exonerarse a la entrada de Estados Unidos. Eso obviamente pues es un tema muy político, muy complejo, pero sí tiene sus limitaciones donde los tratados de libre comercio no son compatibles. Hay que antes de simplemente tirarse y decir, sí, claro, quiero hacer mi finishing en México, hay que ver esos puntos muy detalles para no incurrir más bien en casos adicionales. Para nosotros, al final, enviar a México es igual o más caro que enviar a Estados Unidos. Y el volumen de transportes no es igual. Así que, pues yo creo que es una oportunidad para Procomer y otros entes pues, nacionales acá de explorar cómo podemos tal vez expandir en ese tema, ¿verdad? Muchas gracias, Marco. A mí me gustaría que podamos elaborar una consulta de caso, específicamente para que el Ministerio de Comercio la analice, porque lo que tú me comentas no sería compatible con básicamente lo que el acuerdo regional faculta, que es el origen de un producto mexicano o centroamericano, si pasa por el proceso específicamente de transformación de un salto de fracción arancelaria a otro. Entonces, habría que ver ahí, digamos, qué sucede con ese elemento de definición de origen a la hora de sacarlo a los Estados Unidos desde el punto de vista de interpretación de las partes, porque sí, esto es un proceso muy particular, aquí no son guayabas o piñas, ¿verdad? Es algo súper especializado y con un proceso de transformación, y se supone que el valor de origen tiene ciertas condiciones por específicamente, digamos, acuerdo. Lo que sí me deja mucho la duda es esto de que tal vez en la parte del tecnicismo las consultas no han llegado a empate, si debería de proceder o no. Entonces, yo creo que no nos detengamos, digamos, en esto de comentarnos esto, y más bien encantado, Marco, de poder ayudar para que vaya a llevar esto a COMEX y que se haga una consulta, porque se supone que hay un respaldo, digamos, jurídico que avala esto. Entonces, es muy valioso lo que dices y sería una forma de validar si hay algún problema de interpretación jurídica que no se está cubriendo adecuadamente. Gracias. Buenísimo. Y muchas gracias a todos por los aportes, súper valiosos. De parte mía, yo pues quisiera nada más, Esteban, no sé si tú quisieras dar algunas palabras antes de cerrar y despedirnos, si es el caso, adelante. No, de mi parte, como lo dije en un inicio, realmente bastante satisfecho con el acercamiento que estamos teniendo el día de hoy. Hoy viene a ser un evento que también viene a fortalecer un poquito la relación que estamos teniendo. Creo que lo más valioso de la experiencia como tal, que era principalmente hacer un intercambio de ideas y experiencias, creo que lo más valioso es que nos llevamos tarea, ¿verdad? Y eventualmente, también como empecé, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver qué nos espera en este 2021. Yo creo que a nivel país lo estamos tratando de ver con mucho optimismo, a nivel sectorial.
venimos haciendo muy bien las cosas los últimos años, por lo que eventualmente no tenemos que perder ese norte, pero eventualmente tener ese benchmarking con contrapartes o la experiencia que ha tenido México en este desarrollo nos da mucho para nosotros, ¿verdad? Analizar, profundizar y obviamente ver de qué forma podemos seguir creciendo como sector. Entonces, en realidad, agradecer a General Electric en general, a Alberto, a Fernando y obviamente a Andrew por toda la coordinación y gestión que en realidad ha sido dentro de Procomer un punto clave para usar una palabra que hablamos ahora para acelerar este proceso de acercamiento entre ambos países. Entonces, también buenísimo, Andrew, ahí excelente gestión y le cedo la palabra para el cierre, Andrew. Ya para... No, agradecerles mucho a todos y a todas por habernos acompañado. Yo me quedo básicamente con mensajes claves, ¿verdad? China estará ahí, no va a dejar de estar. Habrán algunas cosas que se regionalicen hacia la TAM, otras que definitivamente no se va a poder. El calor y el comportamiento irracional se irá diluyendo conforme pasa el tiempo. No vamos a volver a una normalidad como la tuvimos antes, pero sí claramente, como es un zapatero a tus zapatos, si ya Asia es un área de supply chain, creo que lo va a seguir siendo. Sin embargo, va a haber la oportunidad de que algunas cosas se regionalicen, pensando sobre todo en esta idea de resiliencia alrededor de diversificar proveedores, de hacer una disciplina de supply chain más robusta, de que el precio sí claramente es un indicador de valor en un KPI, pero que no puede ser eso lo que nos mueva la aguja. Tienen que haber planes de contingencia en las empresas alrededor de del supply chain, que eso es un tema muy importante. Hay que darle un poquito más de sacado de punta a los proveedores en materia de capacidades y de advertencias de tener como operadores en nuestra cadena de suministro. Y obviamente yo creo que la industria como tal nos va a dar elementos de oportunidad. Hay una creciente apuesta por la eficiencia de tanto los productos y los suministros de aviación, ¿verdad? Ahora es más livianos, más ágiles, más eficientes en materia de energía, materiales especiales, todo lo que tiene que ver obviamente con que un avión vuele de manera más eficiente, con menor gasto, y eso implica un montón de oportunidades dentro de la innovación en la industria. Y obviamente yo sí quiero dejar claro que es importantísimo el tema de tecnologías de información dentro de la dinámica de la 4.0, ¿verdad? Yo creo que eso es un paso clave dentro de la resiliencia y un elemento importante dentro de la funcionalidad que nos va a permitir ir hacia más elementos de claridad en la industria. Y Alberto y Fernando, en sus posiciones específicamente, ¿verdad? Fernando como especialista en todo lo que tiene que ver análisis de proveedores y procesos especiales, y Alberto como manager de strategic sourcing en supply chain. Agradecerles muchísimo el espacio, ha sido muy valioso. Yo creo que obviamente esto queda grabado, lo compartiremos, ustedes puedan hacer ejercicio como gusten hacerlo, y obviamente vamos a procurar que algunos mensajes clave acá los podamos transmitir. Me gustó muchísimo el tema de reconversión de otras industrias a la industria aerospace. Creo que es muy valioso. Hay un parque industrial en Costa Rica, yo creo que le puede sonar muy interesante esto, y sobre todo un departamento que es nuestro departamento de encadenamientos productivos, que se dedica a enlazar a los operadores locales con OEMs y con Tier 1s de diferentes entidades que aterrizan en Costa Rica, y esto puede ser interesante para que se empiecen a visibilizar divisiones especializadas dentro de industrias que tal vez pensamos que no podía pasar. Así que eso me gustó muchísimo, Alberto, este takeaway me encantó, y agradecerles mucho. Entonces, de parte nuestra, muchas gracias a ambos y excelente día. Gracias a ustedes por la invitación y por toda la gestión. Buen día, muchas gracias. Buen día, pura vida. Gracias. Buen día, muchas gracias.